Escrituras en Primera de Corintios, los primeros versículos, y en Segunda de Corintios, los últimos versículos. En el congelador, pastor, no trae agua congelador. Los primeros versículos de Corintios y los últimos versículos de Corintios. Esto está escrito por el apóstol Pablo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En todos sus escritos termina siempre, al principio del escrito, siempre está gracia y paz a vosotros de parte de Dios. Siempre gracia y paz. ¿Por qué siempre la gracia delante de la paz? ¿Por qué? Porque sin la gracia de Cristo no tendríamos paz. Es preciso la gracia de Cristo para poder tener paz. Y por eso siempre termina gracia y paz. Ahora Segunda de Corintios. Los últimos versículos de Segunda de Corintios. Y vamos a unir estos versículos con los últimos. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Todos los santos os saludan. Me parece que ha faltado algún versículo, pero igual da por hecho entendido. Por lo demás, ya es los últimos versículos, ya concluyendo de todo lo que ha dicho. Ahora, por lo demás, y entonces ahí explica y dice: por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionaos, consolaos, ser de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Es la conclusión de las dos cartas. Y entonces va muy bien unir el principio y el final. En casi todas las cartas, cuando Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Y en Gálatas da un detalle más importante. ¿Quieres encender la luz, por favor? Todas las luces. Eso es, claridad es bueno, las tinieblas no. Vamos a encender toda la luz. Todas tienen que estar en la misma posición. Faltan más. De ahí. De ahí también se encienden más luces. De allá. Es que si no, ahí se me duerme la gente y no los veo. En Gálatas da un detalle precioso. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo y de Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. El primer versículo, capítulo 1, versículo 1, da este detalle importante que da mucha luz. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombres, sino de Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Da a entender que Jesucristo ha hecho una obra perfecta en Pablo, y es apóstol de él porque Dios lo ha escogido para que sea apóstol y lleve las buenas nuevas al mundo entero. Dice: y de Dios Padre, que lo resucitó a Jesucristo de los muertos. En el primer siglo hay muchas discusiones acerca de la resurrección. Y entonces explica él a los judíos que creen en Dios, explica muy bien: Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, que la resurrección es real. Y en Corintios explica: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces hace mucho hincapié en la resurrección de Jesucristo, y que nosotros, los que creemos en Él, en su segunda venida resucitaremos de los muertos también. Entonces es muy importante el detalle ese, que Dios resucitó a Jesucristo y a los que van a creer en Él. Dejando claro su autoridad como apóstol, Pablo deja en todas las cartas, en casi todas, su autoridad como apóstol, que él es escogido por Dios y que cuando Pablo habla le vendría bien a la iglesia prestar atención, prestar nota, porque Dios está hablando cuando él escribe, porque Dios está hablando cuando Pablo escribe, que no es cualquier cosa, no es algo que a él se le ha ocurrido, unas ideas buenas, a cuando habla él, dice: yo doy mi opinión como hombre, pero constantemente cuando habla es de parte de Dios. Entonces, a la iglesia
qué bueno le sería tomar nota, porque Dios te quiere decir algo en esta mañana, porque Dios te quiere hablar en tu situación y en tu condición, porque Dios quiere hacer algo en tu vida maravilloso. Ya la iglesia de la época, dice, el primer versículo da mucha luz Pablo en 1 Corintios de lo que es la iglesia de hoy a los ojos de Dios. Y nosotros como iglesia tendríamos que ver la iglesia con los ojos que Dios la ve. Porque somos muy dados a que la lengua diga y haga y pronuncie cosas en contra de lo que es la iglesia. Y eso no está bien. A la iglesia, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Entonces, a los cristianos de aquella época y a los cristianos de hoy que creen en Jesucristo, Dios es el mismo Dios para ellos y para nosotros. Dice, Dios de ellos y nuestro. Entonces, deja claro que Dios es el mismo Dios para aquella época y para esta época. Lo que hemos cambiado somos nosotros. Lo que nos hemos alejado o hemos puesto a indiferencias en las cosas de Dios somos nosotros. Varias veces él cuenta su testimonio en Corintios, varias veces él cuenta su testimonio y dice lo que le pasó en el camino a Damasco, con una gran luz explicando que Dios los coge como apóstol, que Dios lo unge con la gracia del poder del Espíritu Santo y es llamado a anunciar las buenas nuevas. El hermano Sóstenes, que nombra aquí, es el principal de la sinagoga. En 1 Corintios 18, ahí se puede ver que es el viaje de Pablo a Corinto. Ahí se puede ver este hombre que aquí menciona. La iglesia de Dios que está en Corinto, junto a Éfeso y Alejandría, eran las ciudades más importantes del Imperio Romano de aquella época. Y Pablo estableció en Corinto una iglesia en su segundo viaje misionero. Y vivió en Corinto 1 año y medio. Y luego marchó, luego volvió en su tercer viaje misionero. Y en el segundo versículo da una luz tremenda que podíamos entender bien lo importante que es la iglesia para Dios y lo importante que debería de ser para nosotros la iglesia, porque no es algo que se le ha ocurrido a los apóstoles, no es algo que algún pastor inventó, sino es una idea de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la elegida de Dios, y es escogida específicamente, puntualmente, para anunciar a los perdidos el mensaje de salvación. Nos congregamos para adorar a Dios, nos congregamos en comunión con los hermanos, pero el principal motivo es anunciar que Cristo vive, que Cristo viene y que Cristo tiene un mensaje de salvación, de cambio para tu vida. Y eso es lo que Pablo quiere enseñar aquí. La mayoría de las personas asocian iglesia con el edificio, y sabido es que la iglesia somos las personas, y las personas somos las que damos honra o deshonra al cuerpo de Cristo con nuestra vida, pero la iglesia no es el edificio. A ese conjunto de personas que creen en Jesús, Pablo lo llama la iglesia de Cristo. Qué corazón tan grande a ese conjunto de personas, llamarlo la iglesia de Cristo. De 13 cartas que escribe Pablo, escribe 13 cartas, de Romanos a Filemón. Son cartas conocidas como cartas paulinas. Pero la iglesia que más problemas le dio, más males de cabeza, la iglesia que él la acusa de una iglesia carnal, es la iglesia de Corintios. A la única que la acusa de ser una iglesia carnal. Es la que más problemas le causó. Y a pesar de sus errores, de su pecado, sigue siendo la iglesia de Cristo. Qué bonito es eso. Que nosotros, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, somos, si creemos en Jesús y vivimos para agradar a Jesús, somos en cualquier lugar que nos congreguemos la iglesia de Cristo. Qué bonito. A pesar que hay muchas cosas que cambiar, que corregir en tu vida, en mi vida, en el cuerpo, pero seguimos siendo la iglesia de Cristo, con sus virtudes y con sus defectos. Y ese mensaje de Pablo sirve hoy para nosotros también, para seguir siendo la iglesia de Cristo. Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento, cuando se refieren al cristiano,
dice que todo verdadero cristiano es santo y está llamado a vivir en santidad. Los escritores del Nuevo Testamento, cuando se refieren a las personas cristianas que han conocido a Jesús, los consideran santos y están llamados a vivir en santidad. Aunque en la iglesia sabemos que hay personas más maduras que otras, más irresponsables que otras, gente más comprometida, pero todos juntos somos la iglesia del Señor. Todos somos llamados santos y a la vez, paradojas de la Biblia, somos santos y a la vez pecadores. Eso es lo bonito de la vida cristiana. Ahora, tendríamos que definir bien, para salir de aquí con una idea bien clara, qué significa o qué es ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? ¿Alguien me lo puede preguntar? ¿Cómo? Preguntar. Una buena pregunta. Me gusta que me hayas hecho esa pregunta porque viene anillo al dedo a lo que estoy compartiendo. Ramón la va a contestar. Bueno, digo, Steven decía, no sé si la madre de Emily le hizo una pregunta, y creo que fue la pregunta de la madre de Emily, se pone a pensar, y yo digo, hoy la ha pillado en blanco, no sabe qué contestar. Y dice, es que estoy pensando, si hago la pregunta larga, la respuesta larga o la respuesta súper larga. Digo, uy, así pasa ahí con la pregunta. El primer paso para considerarse uno cristiano, para llamarse cristiano, ¿sabéis cuál es el primer paso? Considerarse pecador. Como soy pecador, porque si uno no es pecador, si uno no tiene pecado, no necesita a Dios, no necesita a nadie para que lo perdone. Entonces, el primer paso es que sea una persona consciente, no un bebé de meses, o no una persona sin facultades mentales, una persona consciente a una edad prudente, porque hoy en día los niños jóvenes de 12, 13 años ya tienen discernimiento para decidir muchas cosas. Entonces, lo primero es, yo me considero pecador. Ahora, una vez soy pecador, ¿cómo puedo cambiar esa situación? Entonces es reconocer que la única persona que puede perdonar mis pecados es Cristo, que no hay nada ni nadie inventado ni por inventar que pueda perdonar mis pecados. Y reconocer que la sangre de Cristo, que Él derramó en la cruz, limpia mis pecados. Lo único que puede limpiar mis pecados y perdonar mis pecados es Cristo y la sangre de Cristo. Entonces, si yo reconozco eso, y consciente, le digo, Señor, me considero un pecador y sé que tú puedes perdonar mis pecados. Y le digo, Señor, ven a mi corazón, gobierna mi vida y limpia mi maldad, limpia mis pecados. Entonces, ahí empieza, si la has hecho con sinceridad y la has hecho de corazón, ahí empieza la vida cristiana. Ahora empezaríamos a hablar de lo que significa vivir una vida cristiana, en santidad, en comunión, en armonía con la iglesia y con Dios. Pero el primer paso para ser cristiano es ese. Luego viene cómo vivir la vida cristiana, que eso también es importante poderlo hablar, porque ves tantas desviaciones en personas que se llaman cristianas, que se consideran haber nacido de nuevo, que consideran que Jesús es su Salvador, pero luego tú ves su vida a lo largo en la trayectoria de su vida. Ves en internet, ves tantas cosas, tantos telepredicadores que usan la Biblia, pero el jueves este mismo, lo hablábamos de cosas que se ven en internet, que no tienen nada que ver con la vida cristiana, que ensucian el nombre de Dios cada vez que hablan, pero la vida cristiana es, ser cristiano es esos pasos y son muy sencillitos, pero a la vez no es fácil de hacerlo. No es fácil que uno reconozca su situación, su condición. Pero más o menos, en breve, sería, algunos pueden decir algo más, podemos decir más cosas, pero eso es, en síntesis, lo que es ser cristiano. Decir que Jesús ha limpiado mis pecados, decir que Jesús, su sangre, allá en el Calvario, hace 2000 años, mucha gente ni cree en eso y ve que eso es una tontería, pero eso no cambia que eso sea real, eso no cambia que Cristo perdona tus pecados. Esta iglesia de Corintio, fundada por Pablo, es imperfecta con muchos problemas doctrinales. Si empiezas a leer, a fijarte y a apuntarte, hay multitud de problemas doctrinales, problemas de división. En el primer capítulo ya está hablando
no, porque yo soy de Pablo, no, porque yo soy de Apolo, porque yo soy de César, de Cefar. Y Pablo dice, pero ¿acaso murieron ellos? El que ha muerto por vosotros es Cristo. No puede haber esa división, cada uno ser del que más me convenga. Problemas de división serios. Era una iglesia carnal, los trata de carnales. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. La iglesia de Cristo, la iglesia de Corinto, que Pablo la honra dándole el privilegio de decir la iglesia de Cristo, los trata de carnales. Abusos en la cena del Señor. Y tiene que escribir un capítulo para que entiendan lo que es la cena del Señor, cómo se debe tomar la cena del Señor dignamente. Falta de amor. Todo un capítulo 13 explica la excelencia del amor, que por muchas cosas que hagas para el Señor, dice, aún dando tu cuerpo, si no tienes amor, de nada sirve. Problemas con los dones espirituales, escribe todo el capítulo 14 para dar a entender y explicar lo que es el don de lenguas. Problemas, qué comer, qué no comer. Incredulidad en la resurrección. Y a pesar de todo esto, Pablo la llama la iglesia del Señor. Cuánto nos ama el Señor, cuánto nos ama el Señor, para que pueda ver Él con sus ojos espirituales tus defectos, tus carencias, las mías, y seguir siendo la iglesia del Señor. A pesar de cómo eres, a pesar de cómo soy, sigo siendo la iglesia del Señor. ¿Que hay cosas que mejorar? Sí. Pero si yo me mantengo en la línea de lo que Dios quiere, esas cosas van a mejorar. Dentro de esta iglesia de Cristo y de todas las que invocan el nombre del Señor, hay hermanos de buen corazón, que quieren hacer las cosas bien hechas, que quieren vivir como Dios vive, que quieren vivir como Dios quiere que vivamos. Y están interesados en saber cómo vivir lo que Dios quiere. Y entonces hablan con Pablo, le escriben a Pablo, y toda la carta es una enseñanza de cómo debe de vivir la iglesia, porque a pesar de esa situación hay gente fiel que ama al Señor, a pesar de que hay mucha paja en el pajar, hay gente honrada que quiere hacer las cosas bien, que quiere agradar a Dios, gente fiel, gente interesada por vivir como a Dios le gusta. Y Pablo a lo largo de las cartas les explica cómo se debe de ser la vida cristiana. Leerla y verás qué carta más bonita, las dos cartas. Da muchas pautas a cómo debemos de vivir y de qué cosas nos tenemos que apartar. Habla, todo me es lícito, pero todo no me edifica. Entonces, el discernimiento de la persona, no, del Espíritu Santo que nos da al cristiano, nos hace discernir lo que edifica y lo que no me edifica. Que todo me es bueno, pero todo no me edifica. Entonces yo tengo que discernir lo que edifica mi vida y lo que no me edifica mi vida. No es una ley de prohibiciones, no puedo esto, no puedo esto. No es una ley de castigo, has pecado, Dios te va a castigar, has pecado, vas a ir al infierno. No se trata de eso. Se trata de discernir con el Espíritu Santo lo que edifica mi vida, lo que edifica la iglesia y lo que perjudica a mi vida espiritual. Y eso es lo bonito de la carta. El resumen de las dos cartas viene a ser la despedida en 2 de Corintios. Allí es el resumen de todo. Y nos habla de 5 consejos de los que tiene que practicar el cristiano. Y vendría bien que los aprendamos y vendría bien que cada día los tengamos en cuenta. Y dice, y la paz de Dios y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 5 consejos que dice que tienes que practicar, que tienes que vivir. Y el Dios de amor y de paz estará contigo. Pablo nos está diciendo, madura, crece, deja de ser niño, aliméntate de alimentos sólidos, no de leche, porque la leche es para los niños y tú ya no eres niño para alimentarte de la leche. Crece, madura, busca a Dios para las respuestas de la vida, busca a Dios. Anímense unos a otros, consuélense unos a otros, busquen la unidad de la iglesia y vivan en paz unos con otros. Ese es el resumen de la carta después de tantos líos y tantas discusiones. Y este versículo 11 es el resumen de la carta de cómo debe conducirse la iglesia de Cristo en aquella época y en esta época, a pesar de las circunstancias,
A pesar que cada uno podemos ser de un país, de una madre, de una cultura, con un pasado diferente, a pesar de eso, la iglesia tiene que tener un mismo sentir. Pablo hace 5 pedidos a la iglesia, después de una carta dura de exhortación. Tener gozo, el primero. El segundo, perfeccionaos. El tercero, consolaos. El cuarto, ser de un mismo sentir. Y el quinto, vivir en paz. Pero el primero dice bien claro, tener gozo. Tener gozo. Sabemos que a veces las circunstancias de la vida, la economía no ayuda, la salud a veces no es la más adecuada, el trabajo, problemas familiares, entonces el gozo se suele perder muy a menudo y muy frecuentemente. Entonces es difícil a veces mantener el gozo a la luz de la gente las 24 horas del día, porque hay muchas circunstancias que nos quitan el sueño, que nos desvelan, que nos preocupan el cómo llegar a fin de mes. Hoy el gozo se pierde con mucha facilidad. Esas situaciones nos preocupan y nos hacen perder el gozo. Pero el gozo en la Biblia es una alegría permanente, que no tiene que ver con las circunstancias, que no tiene que ver con la economía, que no tiene que ver con los papeles, que no tiene que ver con el trabajo. Eso claro está, que nos preocupa y nos quita el sueño, pero no nos tiene que quitar el gozo. No nos tiene que quitar el gozo, porque eso es un regalo de Dios y no podemos darle el lujo al diablo que se burle de nosotros por perder el gozo. Claro que nos duele no llegar a fin de mes o nos quita el sueño, pero el gozo, eso el diablo a mí no me lo va a quitar. No me lo va a quitar. El gozo es una alegría permanente, es un fruto del Espíritu. ¿Quieres poner Salmo 16:11? Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Al caminar con Jesús, al caminar en los principios bíblicos, dice que Él nos muestra el camino de la vida, de cómo vivir. Cómo vivir, en su palabra tenemos el camino de la vida, de cómo vivir. Si nos desviamos es porque no estamos buscando la presencia de Dios, pero hay pautas claras para mostrarnos, para que Él nos muestre el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Por encima de las circunstancias, en tu presencia. Delicias a tu diestra para siempre. Alegría, gozo para siempre, a pesar de las circunstancias difíciles que a veces la vida nos trae. El segundo que toca, perfeccionaos, significa ser completo. Es crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Perfeccionado es madurar espiritualmente. ¿Cómo consideras tú que está tu vida espiritualmente delante de Dios? Sin mirar a derecha, sin mirar a izquierda. La pregunta para ti y para mí. ¿Cómo consideras que está tu vida espiritualmente delante de Dios? ¿Está mejor hoy que hace un año? ¿Deberías de mejorar? ¿Deberías de cambiar algo? Si fueras sincero y te hicieras un examen delante de Dios conscientemente, ¿qué puntuación te pondrías? ¿Cómo te verías delante de Dios tu vida espiritual? ¿Quién podría decir algo? ¿Estás creciendo en tu relación con Dios? Dicen que el que no crece, que el que no crece mengua. Nadie se mantiene al 100% sin buscar la presencia de Dios. ¿Estás mejor hoy que antes? ¿Cuál sería tu puntuación? ¿Notable? ¿Quizás un 5? Yo os diría mi situación sin ningún temor. Yo un 5 pelado. Y si me pongo en oración a buscar la presencia de Dios, ya no quiero ni hablar, porque no llegaría ni al 3. Porque las cosas de este mundo nos arrastran de una forma que si no estamos firmes, fieles al 100% por el Señor, es fácil que no lleguemos ni al 4. Entonces, para que la puntuación suba, necesitamos más tiempo con Dios, necesitamos más tiempo con el Espíritu Santo, necesitamos pasar tiempo de excelencia con el Señor, porque si no, el 5 no lo sacamos. Cualquiera puede decir su resultado si quieres ser sincero, pero es difícil subir la nota.
sin pasar tiempo con Dios. Es difícil subir la nota sin pasar tiempo de rodillas en la presencia de Dios. Solamente por los domingos la nota no sube. Hace falta mucho más de la vida cristiana para subir la nota. Yo te digo, yo 5 siendo generoso. Tercero, consolaos. El diccionario dice aliviar la pena o aflicción de otros. En la Biblia significa animar, confortar, infundir ánimo. El jueves, llevamos unos cuantos jueves que estamos hablando de los dones espirituales y hablamos que en la iglesia hace falta gente que anime, que consuele, que la palmadita de aliento, el consejo que bendiga. No hay gente en la iglesia, o carece las iglesias, no solamente esta, las iglesias carecen de esa gente que da un abrazo y sientes la presencia del Señor, esa gente que te da un consejo y sabes que te ha edificado la vida, sabes que te ha dado una alegría hoy. Esa gente nos falta en la iglesia, esos hermanos espirituales que te dicen un consejo y te han cortado el cuello, de esos sobran. Hermanos que den un consejo y te den una bendición, esos hacen falta. Hermanos de esos que digan, estoy orando por tu problema, ánimo, adelante, no desmayes, aquí estoy yo para lo que haga falta, cuenta conmigo. Esos hermanos son precisos en la congregación, porque hay tantas adversidades en la vida que llegar a la iglesia y salir igual que he entrado, eso no edifica, eso no es bueno. Entonces, hermano, que te da un apretón de mano, que conoce tu situación, tus problemas familiares, tu problema económico, estoy orando, no desmayes, sigue adelante. Dios tiene una bendición para tu vida. Los papeles ya vienen, esa situación familiar se va a arreglar. Esos hermanos hacen falta. Y se siente cuando un hermano lo dice de corazón, que no es un zapatazo. Se siente cuando un hermano tiene el corazón volcado con otro hermano. Ese don necesita la iglesia. Dentro de ese don está el corregir con amor, el corregir con gracia, el hablar con amor para que no espantar al hermano, no herir al hermano. Madura, y que no te duela cuando te dicen no hagas eso, o deja de hacer eso, o necesitas hacer eso. Madura, no te enfades porque te exhorten. La exhortación es para bendecir. Entonces, si un hermano te dice no hagas eso, vas por mal camino, cambia, no vas a acabar bien, piensa, medita, es un buen consejo que puede venir de Dios, que viene de Dios. Si te dice, no hagas eso, o si te dice, haz eso, te irá mejor. Necesitas pasar más tiempo con Dios, necesitas congregarte, necesitas buscar la presencia de Dios. No te lo tomes a malas, no te enfades. Porque a veces se hace difícil exhortar, corregir a alguien, porque hay tanto orgullo, hay tanto del mundo, que uno se enfada y yo ya no vengo más, porque me han dicho, ya no vengo más, me voy a otra iglesia. La otra iglesia está todo bien, ahí no pasa nada, ahí puedes ir. Cuando vayan 3 o 4 como tú, ya la pueden cerrar. Lo último, ser de un mismo sentir. Hay gente, cristianos incluso, que dicen que eso es imposible, ser de un mismo sentir, porque tenemos un carácter, cada uno diferente, uno más genio que otro, uno salta enseguida, que somos muy diferentes, cada uno de una mamá y algunos de un papá también, claro. El pasado marca mucho nuestra vida, nuestro futuro, el pasado, las heridas del pasado, heridas no perdonadas, heridas que no se han curado, marca mucho nuestro carácter, nuestra forma de ser. Entonces, es difícil tener un mismo sentir, una misma comunión. De ahí que se diga lo difícil que es tener un mismo sentir. A veces está claro que es complicado, pero Dios nos dice, nos invita, nos desafía a tener un mismo sentir, a pesar de tu pasado, a pesar de tus heridas, un mismo sentir en las cosas espirituales. Tenemos que tener un mismo corazón para las almas perdidas, tenemos que tener un mismo corazón como iglesia, una misma comunión, porque somos el cuerpo de Cristo. Es posible pensar y sentir igual en cuanto a la voluntad de Dios, a pesar de cómo somos. ¿Quieres poner Filipenses 2:2? Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
completar mi gozo, sintiendo lo mismo. A pesar que tengamos distintas diferencias, no tenemos por qué pensar igual, no tenemos por qué sentir igual las mismas cosas. Hay cosas que no estamos de acuerdo, pero por amor al Señor vamos a ceder unos y vamos a ceder otros. Sintiendo lo mismo, me duele mi corazón y te tiene que doler a ti tu corazón, que los perdidos vayan a la eternidad perdida, al infierno para toda la vida. Nos tiene que doler el corazón y nos tiene que llevar a una unidad de buscar la presencia de Dios, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En las cosas espirituales tenemos que tener el mismo corazón. En las demás cosas podemos tener distintas opiniones, pero no afecta a lo que es la vida espiritual. En los desacuerdos, como hermanos, como iglesia, ceder no cuesta nada. A veces ceder relaja mucho la tensión. A veces ceder trae bendición. Porque a veces, como tengo razón, soy cabezón, más duro que una piedra, no cedo a nada. Y ceder ayuda mucho a la buena relación. No cuesta nada. Otras veces es cuestión de madurar. Otras veces es entender que todo está bajo el control de Dios. Y muchas veces, la mayoría, la armonía en la iglesia, la buena relación entre hermanos, es más importante que tu razón. Porque nos creemos los dueños de la Coca-Cola y porque tengo razón, eso es así, y voy hasta la muerte con mi razón. ¿De qué te sirve la razón si no estás en buena comunión con Dios? ¿De qué te sirve la razón si estás en pleito con tu hermano? Entonces, ceder a veces es bueno. Ceder aún con la razón puede traer bendición y luego más frío se pueden dialogar mejor las cosas. La razón en las cosas espirituales no va muy lejos. La razón a veces es cabezonería, inmadurez espiritual. Son los consejos de Pablo para Corinto y también para nosotros. La mayoría de conflictos en la iglesia, en las relaciones personales, en las relaciones matrimoniales, y aquí vemos muchos matrimonios, los problemas principales es por la inmadurez como persona, inmadurez como cristiano. Cuando buscamos a Cristo de corazón, crecemos espiritualmente y crecemos y maduramos como personas. Entonces, muchos conflictos, me acuerdo de un hermano que me decía, lo digo por la inmadurez de las personas y los conflictos que llega a traer. Un hermano cristiano de muchos años que me decía, llevo toda la semana sin hablarme con mi mujer, una pelea que hemos tenido. Digo, che, ¿y qué sabéis pelear? Dice, la verdad es que no me acuerdo. Estaba peleado, no se hablaba ni se acordaba. Y eso suele pasar. Algunos se ríen, Nelson se ríe porque le ha pasado a él. No. A mí sí. Por eso, ceder es bueno en la iglesia y en el matrimonio. No siempre la razón es lo mejor para el matrimonio o para la iglesia. La razón está bien, pero lejos de nosotros. Vivir en paz es lo último que habla. En la iglesia había muchas peleas, rivalidades, y Pablo nos invita a que la paz sea un estilo de vida. Esos hermanos que siempre están con problemas, con conflictos, si no hay se lo inventan, si no hay lo fabrican, eso no es sano en la iglesia, no es sano en el matrimonio, eso de siempre pelear, y yo soy el que tengo razón, y como yo tengo razón, la pelea nos acaba hasta Navidad. Entonces, eso no es sano. Vivir en paz, un consejo de Pablo, vive en paz, cede, déjate, a veces que aunque no tenga razón, diles, cariño, te quiero, tienes razón, y ya la aclararemos. Como hermanos, mantengamos la buena armonía en la iglesia, en cualquier lugar que nos encontremos. No causemos problemas a nadie, seamos de bendición, de edificación. La iglesia está puesta en este lugar, está puesta por Cristo, la iglesia universal, para bendecir a los perdidos, para bendecir a los hermanos, para bendecir todo aquel que se acerca a ti. Está bendecir y maldecir. Entonces, cuando tú no bendices, estás haciendo lo otro. Entonces, la iglesia está puesta para bendecir. Lleves un año como 45 años, entiendas un poquito o no entiendas. Si tú te consideras parte de la iglesia porque has nacido de nuevo, Dios te llama a bendecir,
a bendecir. ¿Cómo? Como Dios ponga en tu corazón, pero estamos llamados a bendecir. En cuanto dependa de ti, haz lo posible. En cuanto dependa de vosotros, procurar estar en paz con todos. Entonces, qué bonito consejo. En cuanto dependa de ti, haz lo posible por mantener la buena armonía en la iglesia, en la vida, en cualquier lugar donde estés. Y el Dios de paz, y termina con esto bonito, y el Dios de paz y de amor estará contigo. Entonces, si nos esforzamos a que esos 5 requisitos o esas 5 condiciones sean parte de nuestra vida, Pablo nos asegura, es una promesa, el Dios de paz y de amor estará contigo. Si Él está con nosotros, podemos conseguirlo. Si Él está con nosotros, aunque a veces hay vecinos, hay amigos, hay compañeros difíciles de tragar, si Él está con nosotros, hay bendición para ti y hay bendición para esa persona. Que Dios os bendiga.